para darle la bienvenida a nuestro segundo conferencista del día de hoy. Quiero decirles que hoy nos acompaña una persona fantástica. Nos tocó ajustarnos porque nuestro conferencista inicial tuvo un contratiempo, pero nos acompaña nuestro fantástico co-coordinador, el doctor Mauricio Soto. Ustedes ya conocen su perfil, lo conocimos la semana pasada. Doctor Mauricio, te doy la bienvenida. Me encanta que nos vayas a contar un poco sobre estos procesos de investigación en el campo de la educación y cómo pueden impactar el currículo. Muchísimas gracias, doctor, y bienvenido. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Han tenido un trabajo. Voy a tratar de ser no tan pesado en mi presentación, pero sí creo que voy a cerrar un círculo. Está siendo todo muy, muy bien centrado lo que voy a tratar de mostrarles a ustedes hoy. Y aquí está. Por favor, me indican si es que lo ven. Ya sale el mensaje que ha iniciado la función ya se ve la pantalla, perfecto. Ahora es necesario que lo pongas como en presentación y queda perfecto. Mm, Ahí estoy y voy a colocar el puntero. Ya se ve perfecto. El puntero, ¿cierto? ¿Dónde está el puntero? Aquí, aquí, puntero, aquí. Perfecto, y voy. a- Un momento, algo me pasó aquí. ¿Se salió la presentación? Yo todavía la veo proyectada. Espérate, Estamos que en la diapositiva de investigación en sí, educación sí, media. que yo los veo a ustedes. Espérate, algo me pasó aquí. Espérate, que voy a compartir de nuevo. ¿Ahí sí? Yo la sigo viendo y el puntero también. Ya, perfecto, ok. Muy buenas tardes. O sea, sí, de acá de Chile. Bueno. Primero que todo, basado en lo que todos han conversado, todos ustedes son líderes y se van a dedicar a la gestión. Y cuando hablamos de investigación, la investigación está en nuestra misma gestión. Y a veces no nos damos cuenta. Y a veces como leemos tanto y a veces a las modas o lo que está ocurriendo externamente, no nos deja ver que sí, nosotros tenemos investigación en nuestro día a día. Y es por eso que como líderes, primero que nada, en la gestión ustedes tienen que tener un modelo de gestión. Y en este modelo de gestión, su norte siempre va a ser el perfil de egreso. Y el inicio es la admisión de su alumno, que puede ser a nivel de pruebas de selecciones, de entrevistas, etcétera. Pero lo importante es que ustedes han mencionado que tienen que tener indicadores. Y sus indicadores como líderes y gestores son, primero, que sus alumnos se titulen. Y tenemos dos títulos, dos sistemas o dos modos de titulación, una que se denomina efectiva y otra que se denomina oportuna. La oportuna es aquel en el cual el estudiante saca su título en el número de años que tiene la carrera. Los procesos de acreditación lo dicen años más uno. Si la carrera dura 7 años, 7 más 1 ya es una titulación oportuna. Y efectiva son todos los alumnos que se han titulado, ya sea en 8, en 9, en 10, en 14 años. Esa es una titulación efectiva, porque fue efectiva su titulación. Ahí tienen indicadores que ustedes mencionaban durante su plenaria, que deben tener indicadores que les permitan ser investigador. Aquí tienen dos indicadores. El segundo indicador es la tasa de reprobación. Importante. Importante que sepamos por qué nuestros alumnos reprueban ciertas asignaturas, reprueban todas las asignaturas o exclusivamente algunas, cuál es el impacto de esa reprobación que me va a traer en la titulación efectiva, en la titulación oportuna, y también me va a traer en la tasa de retención, es decir, de los 100 alumnos que ingresan, cuántos se titulan y cuántos terminan la carrera. Generalmente las tasas de retención en medicina son altísimas, pero ahora hoy en día con un alto número de carreras de medicina hemos visto una alta variación de las tasas de retención. Entonces aquí tienen los indicadores de gestión. Y estos indicadores son medidas que se van tomando en el plan de estudio que trae como consecuencia el cumplimiento del perfil de egreso. Y dentro de estas acciones que hay son una, por ejemplo, el perfeccionamiento docente. Dentro de la investigación en educación médica está el perfeccionamiento docente. La gran mayoría de los académicos de sus escuelas, sus facultades, son grandes médicos, muy buenos profesionales, excelentes especialistas, pero no tienen ninguna formación académica en docencia. Entonces, el rol que ustedes están teniendo ahora es un rol de un gestor en educación y por ende
todo su personal o todos sus colaboradores, todos sus académicos deben tener perfeccionamiento académico, perfeccionamiento docente, porque ese es el giro, la educación. Entonces, una de las acciones que se toma sobre el plan de estudio para conseguir un perfil de egreso adecuado es el perfeccionamiento docente. El otro es el cumplimiento del perfil de egreso. ¿Y qué quiero decir con esto? Aunque nuestro norte sea el perfil de egreso, yo no puedo esperar 7 años para saber si estoy cumpliendo el perfil de egreso. Este perfil de egreso, yo tengo que saber desde el primer año si estoy cumpliendo todas las destrezas, habilidades, conocimientos que trae como consecuencia las competencias que están descritas en este perfil de egreso para ver si lo estoy cumpliendo. Entonces tengo que tener una medición intermedia del perfil de egreso en el plan de estudio. ¿Quién toma esas decisiones? Nunca las tomo solo. Yo soy parte de un equipo. Y ese equipo, por ejemplo, puede ser, en algunos casos se llama comité curricular, en otros casos se llama comité de estudio, etcétera, donde están integrados los coordinadores de nivel, coordinadores de asignaturas y algo que mencionaron también en su plenaria, que es una oficina de educación médica, el encargado de oficina de educación médica, quien les va a dar la asesoría técnica pedagógica de las decisiones que ustedes tomen. Y algo muy importante que a veces nos olvidamos y que la pandemia nos hizo repensar, que es la estimación de la carga académica. Muchas veces tenemos asignaturas que tienen 80 minutos presenciales, pero se basa en seminario y análisis de caso en el cual el alumno ocupa casi 2 tardes en una asignatura de solo 80 minutos. Y eso aumenta la carga académica y trae como consecuencia que nuestros indicadores se vean alterados, la retención, la reprobación, la titulación y la titulación oportuna. Y yo lo que voy a demostrarles a ustedes aquí son la investigación que ustedes pueden hacer en su día a día, en su trabajo, teniendo claro su modelo de gestión. Y comenzaremos, no les voy a mostrar todo el esquema, está todo ya publicado y todo listo, pero sí algunas ideas para que ustedes puedan hacer la importancia de la investigación en educación médica, las decisiones que ustedes pueden tomar y las consecuencias y el impacto que tienen estas decisiones. Primero, un curso de diagnóstico de nivelación. ¿En qué consiste esto? Los alumnos son seleccionados, son matriculados, pero generalmente los alumnos traen un mal know-how de sus respectivas escuelas. Y hay que nivelarlos para que ellos puedan tener buenas tasas de aprobación y adquisición de conocimiento el primer semestre. Y que se hace un curso de nivelación. Y ustedes lo mencionaron, que es medir el antes y el medir el después. Es decir, estoy haciendo un resumen de todo lo que ustedes mencionaron en la plenaria. Y tenemos un curso de nivelación en el cual se hace un pretest de las asignaturas del primer semestre, que es lo que ellos saben de anatomía, qué es lo que ellos saben de biología, de química y de matemática, dependiendo del plan de estudio de la carrera. Se hace un pretest y se hace un análisis. Y ese análisis indica que a los alumnos tenemos que reforzarlo en ciertas áreas. Y en ciertas áreas se les pasa una guía de trabajo para que ellos estudien. Y posteriormente, antes que se inicie el semestre, se le hacen clases presenciales. De todas estas falencias que fueron entregadas en esta guía de autorregulación o de autoestudio, para que posteriormente los docentes, los mismos docentes del primer semestre, le hagan estas clases de nivelación y de reforzamiento. Pero posteriormente, ¿qué hacemos? El post-test. Queremos saber si este curso de nivelación fue efectivo o no fue efectivo. Tenemos los resultados del mismo estudiante antes del curso y después del curso. ¿Y qué son los resultados que se obtuvieron en esta facultad en particular? Teniendo como nota mínima o nota de corte un 4, sobre 4 es suficiente, bajo 4 es insuficiente. Y se pudo ver que en el pretest solo el 45% de los estudiantes tenían una nota suficiente y un 55% tenían una nota insuficiente. Se le entregó la guía, estudiaron, se le hizo el curso y vean cómo cambia en el post-test. Se le hizo la prueba del pretest y posttest y en el posttest el 90% de los estudiantes ahora tiene una nota suficiente, es decir, que ya hemos sacado falencia de los conocimientos y un 10% que aún sigue en esa falencia. ¿Cuál es el impacto de esto? El impacto en las asignaturas del primer semestre, un indicador, tasas de reprobación. Vean cómo va cambiando en esta carrera determinada del año 2012 hasta el año 2019 las tasas de reprobación de la asignatura. Están todas
bajo un 5% porque son muy buenos estudiantes, pero vean como en alguna asignatura, como en este caso, aquí tenemos anatomía, aquí tenemos bioquímica, pero en el 2013 no hubo reprobado en biología celular. Vea cómo biología celular ya no tiene reprobado. Vean cómo en el 2016, gracias a cómo este curso se ha ido perfeccionando en el tiempo, todas las asignaturas tuvieron disminución de su tasa de reprobación. Esto es investigación en educación médica. ¿Y qué es lo que hacen ustedes en su día a día? Y como no trabajamos para publicar, pero sí lo podemos publicar. Y se publicó como impacto de un programa de nivelación de ciencias básicas en estudiantes del primer año de la carrera de medicina. Es decir, se publicó en la Revista Médica de Chile en el ámbito de investigación, educación médica. Y esto lo pueden hacer ustedes mismos en su día a día. Luego, otro ejemplo que les quiero dar es en relación al perfeccionamiento docente. Sabemos, tenemos grandes médicos, especialistas, grandes PhD, doctores en ciencias básicas, pero ninguno formado en docencia. Lo formamos, pero ustedes decían, y también lo mencionaron en su plenaria, ¿cómo sabemos, cómo podemos medir el impacto de esto? Bueno, se le hizo un curso de perfeccionamiento en diseño y aplicación de su programa asignatura. ¿Qué tenía este curso, este diplomado? Un diseño de programa asignatura, cómo ellos deberían planificar su asignatura, cómo ellos tenían que hacer sus clases, su conducción de clases, qué recursos didácticos ellos tienen que usar en las clases de acuerdo a la metodología y la evaluación de acuerdo a la metodología, porque si estamos haciendo una clase teórica, no vamos a hacer un ECOE. Disculpe el ejemplo burde, pero sí ha ocurrido muchas veces en que destreza y habilidades las medimos a través de una prueba alternativa. Hoy en día no sabemos, gracias al perfeccionamiento docente. Entonces, a estos académicos se le hizo este curso de perfeccionamiento docente. ¿Y qué se vio? ¿Cuál es el efecto de 102 programas analizados de 55 docentes con perfeccionamiento y 47 sin perfeccionamiento? ¿Qué se vio? En azul tenemos los que tienen perfeccionamiento y en rojo los que no tienen perfeccionamiento. ¿Y qué se vio? En descripción, en todos, si se dan cuenta, en todos los contenidos de un programa asignatura, descripción, objetivo, competencia, contenido, metodología, evaluación y bibliografía, ya los que tenían perfeccionamiento superaban a los que no tenían perfeccionamiento. Entonces, ya mejoramos un instrumento. Excelente. Aquí tienen el impacto, la medición del impacto de un perfeccionamiento docente. Veamos qué pasa ahora el efecto del perfeccionamiento en nuestro educando, en la asignatura. ¿Qué se vio? Se vio que el promedio de nota obtenido según el perfeccionamiento docente sin perfeccionamiento, la media fue de un 4,9 y con perfeccionamiento, que es una gran cantidad de asignaturas de evaluaciones, un 5,8. O sea, que le enseñáramos a los docentes a hacer clases y le enseñáramos a hacer evaluación, tiene un impacto en nuestro proceso enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Y veamos ahora el cumplimiento del perfeccionamiento docente, o sea, el cumplimiento del perfil de egreso en el plan de estudio. ¿En qué consiste esto? Como yo les decía, existe el perfil de egreso, pero no tengo que esperar hasta el séptimo año o al término de la carrera si él está teniendo las competencias y conocimientos que yo estoy indicando en el perfil de egreso. Entonces, en este caso particular, esta carrera mencionaba como, por ejemplo, en su perfil de egreso que los estudiantes iban a tener sólidos conocimientos en ciencias básicas. ¿Cómo sabemos que tienen sólido conocimiento en ciencias básicas? Bueno, cuando termine el ciclo básico, se le hace una prueba global de conocimientos de ciencias básicas y ahí podemos saber si nuestros alumnos están cumpliendo el perfil de ingreso. Y si no, tomamos acciones remediales que nos permiten que estos alumnos vayan cumpliendo el perfil de ingreso y comienzan a aparecer las destrezas y habilidades. Las destrezas y habilidades, ¿cómo las medimos? La comunicación, la entrevista, la anamnesis, por ejemplo, en semiología, a través de un ECOE. Ya a través del ECOE nos permite evaluar por un lado, pero lo que es más importante, recordando que la evaluación también es un proceso de aprendizaje, nos permite decirle a nuestros estudiantes, en base a una retroalimentación, en qué ellos están bien y en qué están mal. Nos permite mejorar el resultado de los estudiantes, mejorar la adquisición de ellos por un lado, y por otro lado,
nos permite saber que sí estamos cumpliendo con el perfil de egreso. También mencionaba este perfil de egreso de esta carrera que iban a tener sólidos conocimientos en ciencias clínicas. Bueno, entonces, antes que entren a la práctica profesional o internado, se le toma una prueba de conocimientos clínicos. Y se hace lo mismo que acá. Vemos cómo estamos en pediatría, en salud pública, en obstetricia, en ginecología, en traumatología, etcétera, etcétera. Y en los que están en niveles más bajos tomamos acciones remediales. Pero no solo con los estudiantes, también con el docente. Al docente lo llamamos la asignatura y le decimos, a ver, ¿cómo estamos? ¿Usted está perfeccionado o no? Entonces lo mando a perfeccionar. ¿Cómo está haciendo las evaluaciones? ¿Cómo está haciendo los contenidos? ¿Cómo está haciendo las clases? Y esto nos permite ver cómo está nuestro cumplimiento del perfil de egreso, pero también nos permite establecer nuestros indicadores que teníamos, como en este caso, indicadores de tasas de reprobación. Vean cómo estaban altísimas en el año 2011 las tasas de reprobación y cómo han ido disminuyendo drásticamente hasta el año 2016, que fue el año de estudio. Y esto gracias a la medición del cumplimiento del perfil de ingreso en el plan de estudio, en que permitió saber cómo estaban los contenidos de fisiología, cómo estaban los contenidos de bioquímica, los alumnos lo estaban aprendiendo o no lo estaban aprendiendo, teníamos profesores perfeccionados o no, y estamos teniendo disminución en este indicador de tasas de reprobación. En la retención, vean también cómo, gracias a estas acciones, se vio que las tasas de retención fueron aumentando en los diferentes años, en primer año, segundo y tercer año. Vean cómo ha aumentado y se estabilizó, llegando a un plató de un 98%. O sea, una muy buena tasa de retención. Y esto, porque nos preocupamos de los estudiantes, investigamos qué es lo que está sucediendo en su proceso curricular, qué es lo que está ocurriendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, tomamos acciones con datos, esas acciones con datos nos permiten tener resultados y medimos la acción del impacto de estos resultados. ¿Qué es esto? Y lo que estamos haciendo es investigación en educación médica, de mi labor de gestión, de como líder. ¿Qué sucede con la titulación? Es importante que nuestros alumnos se titulan, pero también que tengan una titulación oportuna. No puedo tener alumnos que se me piensen a titular en medicina a los 10, 14 años, 13 años. Entonces aquí pueden ver un ejemplo que se tomaron producto de este seguimiento, el cumplimiento del perfil de egreso, producto de un comité curricular, producto de acciones de perfeccionamiento docente que podemos ver. Vean este año, esta es la titulación oportuna. Si la carrera dura años, esto es lo que se titulaban en 7 años. Los que se demoraban más un año, 7+1. Y los que se demoraban 7+2, 7+3, 7+4. Con estas medidas, vean cómo van desapareciendo estas franjas. Llegando en un minuto en que la carrera llega a tener tema uno y T. Gracias a las acciones y al seguimiento que se estaba haciendo. Pero esto es investigación en educación médica, que mejoró las tasas de reprobación, las tasas de retención y tanto la titulación oportuna y disminuyó la titulación efectiva. Y esto se publica, claro, se publica y como muy bien dijo la doctora Rincón, el objetivo no es la publicación. Todo lo que yo les mostré, este pequeño resumen, no es para poder publicarlo, sino que la publicación fue una consecuencia de la investigación, educación médica que yo estaba realizando en su gestión y que es lo que ustedes tienen que realizar. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, la investigación en educación médica permite identificar necesidades, brechas y oportunidades de mejora mediante estudios sistemáticos, mediciones de pre y post intervención, análisis de programa y seguimientos del perfil de egreso. La investigación en educación médica permite que la evidencia obtenida orienta al diseño de planes piloto, programas de perfeccionamiento docente, innovación curricular, estrategias didácticas y procesos de evaluación de aprendizaje. Y la investigación en educación médica permite que los resultados puedan tomar decisiones académicas fundamentadas, fortalecer la calidad de la formación médica y consolidar una cultura institucional basada en la evaluación,
evidencia e innovación responsable. Entonces, con esto, yo les quería demostrar de que todo lo que vieron en la mañana y todo lo que discutieron, sí lo pueden ustedes realizar en la labor diaria que están realizando, teniendo la claridad de un modelo de gestión. Primero, tener claro ustedes cuál es su modelo de gestión, cuáles son sus indicadores y comenzar a hacer investigación. Investigación que va a tener impacto en sus resultados de sus educandos, impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje y posteriormente lo publicamos. Y como decía el autor Rincón, la publicación no es mi norte, pero sí la consecuencia de un trabajo bien hecho que tenemos que mostrárselo al resto de las personas para que lo puedan aplicar. Eso era doctora Rincón. Doctor Mauricio Soto, muchísimas gracias por su intervención. Creo que esto fue la cereza del pastel y la modificación nos salió supremamente bien porque pudimos evolucionar desde una conferencia inicial que nos muestra pues cómo se incluyen estas nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, un trabajo grupal realmente fantástico en donde pudimos evidenciar las distintas realidades de los países aquí presentes y cuáles sugerencias nos dan a partir de cada una de estas realidades en los procesos de investigación en educación para aterrizar toda esta teoría y concretarla en evidencias que usted nos muestra. Claro, estas publicaciones yo espero que les hayan ahí tomado pantallazo, las tengan presentes, porque en caso de que ustedes estén pensando hacer una investigación similar, mire, ahí tienen una orientación clara de cómo se llevó a cabo y cómo impactó en, en esta institución específicamente. Vamos a dar espacio para preguntas, entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta puntual para el doctor Mauricio Soto, particularmente centrado en lo que nos mostró. Doctora María Elena, por favor. Gracias, Marcela. Doctor, primero felicitarlo por la conferencia, felicitarlo por la experiencia que ustedes tienen allá y agradecerle pues que la estén compartiendo con nosotros. Segundo, reiterar lo que dice usted y lo que dice Marcela respecto al tema de publicación. Obviamente no lo hacemos solo por publicar y por obtener el incentivo, pero si nosotros publicamos, los demás no se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces yo quisiera invitarlos a que no hagamos nada sin publicarlo, incluso si obtenemos resultados negativos, que es lo que usualmente ocurre, para que la gente diga, no, por ahí no es, porque mire que allá ya lo ensayaron así y no les funcionó. Y segundo, quisiera que usted nos, pues hablar un poquito más sobre la palabra impacto. Nosotros ahorita el ministerio nos está exigiendo indicadores de impacto, pero lo hemos discutido mucho. Impacto no es que mejore la calificación. O sea, el estudiante que sacaba 3 y ahorita saca 4, eso no es un indicador de impacto. O que, bueno, muchos otros ejemplos. ¿Qué es impacto? Que a largo plazo el paciente sea mejor atendido. Y los indicadores de impacto me parece que son muy difíciles de medir porque son indicadores que son a largo plazo, además que no dependen de lo que nosotros hacemos únicamente. Entonces quisiera que me contara un poquito más sobre ese tema del impacto, si tenemos pues el tiempo y su disposición. Gracias. Siempre tengo disposición, porque al igual que usted empecé de cero y hubo gente que te entrega luces y uno va trabajando y uno dice, bueno, si a mí me entregaron luces, yo también tengo que entregar luces a los demás, ¿cierto? Esa es parte de la academia. Bueno, primero que todo, nosotros hemos tenido suerte porque lo que yo le mostré, los impactos, nosotros lo tenemos establecido a través de indicadores. Indicadores, y le digo que tenemos suerte porque son indicadores que fuimos establecidos a través de los procesos de acreditación de la carrera de medicina, que fue un trabajo en conjunto entre la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, la Comisión Nacional de Acreditación, y dijimos, bueno, ¿qué vamos a tener como impacto? Primero, entender que los alumnos no se pueden titular en más de 5 años de su carrera. O sea, alguien que estudia 7 años medicina, en Chile la carrera de medicina de 7 años, no, es ilógico que la saque en 10 o 12 años. Entonces, el primer indicador de impacto fue las medidas que usted realiza, ¿tienen una acción en la titulación de su carrera? Es el primer impacto. Un indicador es la titulación oportuna. Y es a largo plazo. Las medidas que ustedes vieron, los indicadores que yo les mostré, cuando ya llegamos a una titulación buena, oportuna, nos demoramos 6 años. 6 años. O sea, lo que es una cohorte. ¿Me entiende? Entonces, va con lo que usted dice, no hay impacto a corto plazo, hay acciones y evidencia a corto plazo, pero el impacto es a largo plazo. Lo otro es el proceso de acreditación en nuestro país quitó un paradigma que existía. En mi época, cuando yo estudié, el mejor profesor era el que reprobaba más alumnos y el mejor alumno era el que aprobaba esa asignatura por primera vez.
Ese era el paradigma. Hoy en día la acreditación nos está indicando, en buena medida, y por suerte, que quien reprueba tiene una alta tasa de reprobación, no es un buen alumno. Tengo que intervenir la asignatura, en el buen sentido. Tengo que analizar la asignatura. ¿Qué está ocurriendo con esa asignatura? Que estoy teniendo altas tasas de reprobación. Y son tres niveles en que yo tengo que medirlo. Porque hay tres actores que participan en la asignatura. Uno es el docente, el otro es el estudiante y el otro es el programa asignatura. Entonces tengo que ver, ¿el docente está capacitado? ¿El docente está realizando la docencia como corresponde? ¿Está evaluando como corresponde? ¿El programa asignatura está de acuerdo al nivel del semestre? ¿Está tomando el requisito anterior o no lo está tomando? ¿Es requisito de otra asignatura o no? Y finalmente el estudiante. El estudiante está yendo a clase, está siendo motivado, está dando las pruebas. Esos son los tres grandes factores que nosotros le llamamos los tres ejes estratégicos. Entonces, por eso establecimos que el impacto es otro indicador que es la tasa de reprobación. Si yo tengo una asignatura que tiene una alta tasa de reprobación, tengo que tomar acciones. Y las acciones, como ustedes mencionaban, el pre y el ante, si me disminuye la tasa de reprobación, estoy teniendo un impacto. ¿Ok? Lo otro es la retención. Los alumnos se pueden ir porque no les gusta la carrera, no les gusta la universidad o tienen un mal rendimiento académico. Si tienen un mal rendimiento académico, tengo que ver por qué lo están teniendo. ¿Estoy enseñando de manera adecuada? ¿Tengo una sobrecarga académica o no tengo sobrecarga? Ustedes hablaron mucho de la salud mental, sí, pero eso está relacionado con la sobrecarga académica. Entonces, vamos viendo en nuestra gestión, como gestores, como líder, cómo está la carga académica en mi currículum. Empiezo por ahí para empezar a analizar la salud mental. ¿Le estoy dejando tiempo libre a mi estudiante para que haya a ver una obra de teatro? Para que salga a pololear, se dice en Chile, para que tenga novia, tenga una pareja, para que haya a jugar fútbol, básquetbol, lo que sea. ¿Me entiende? Entonces, voy viendo cómo está haciendo la sobrecarga y todo, y ahí tenemos otro impacto. Y hemos establecido nosotros el sistema de crédito transferible, que en un semestre no puede tener más de 30 sistemas de crédito transferibles. Sobre eso hay que analizar y disminuir la sobrecarga de alguna asignatura. Entonces, el impacto usted lo puede ir colocando indicadores de gestión. Indicadores, tasa de reprobación, tasa de retención. Ahora, yo lo pienso positivo, yo hablo de tasa de aprobación, tasas de retención y titulación oportuna. Yo creo que esos son los tres indicadores que le pueden servir para medir impacto. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Soto. Seguimos con el doctor Jorge Sánchez, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Es una pregunta sobre todo para cuando realizamos investigación con los estudiantes, pero lo hacemos desde escalas perceptivas. Es decir, de pronto algún estudiante hemos implementado escalas de Likert modificadas y de pronto vemos que como es perceptivo, al momento de evaluar un campo clínico, un estudiante lo hace, nosotros sospechamos a conciencia porque empieza a evaluar y tiene variaciones en las calificaciones, pero de pronto un estudiante está en desacuerdo con todo. Entonces, eso termina impactando la calificación global. ¿Cómo podemos empezar a manejar este tipo de percepciones? Digo, la primera acción que tomamos fue capacitar al estudiantado con el instrumento y qué es lo que estábamos buscando medir y cuál era el objetivo de la medición. Pero de pronto, hasta el siguiente corte vamos a poder ver si esa capacitación mostró resultados, pero ¿cómo medimos en este tipo de situaciones de las escalas perceptivas del estudiante? ¿Cómo poder empezar a traducir esos resultados? Bueno, primero que todo, yo no estoy de acuerdo con los promedios y las medias. Las promedios y las medias te enmascaran resultados. Te bajan un resultado bueno y te suben un resultado malo. Entonces, primero cuando hablamos de análisis cualitativo, yo lo divido en clúster, en cantidad de alumnos que están en los diferentes clústeres de la escala de Likert que tú estás teniendo. Y eso te permite tener un mejor análisis. Y eso te permite decir, ah, hay solamente dos alumnos que en mi escala de Likert me respondieron en el número uno. Y eso hace que mi media me baja. Esa es otra moda, otra manera. Y la otra moda es utilizar la moda. ¿Cuál es el resultado que se repite en todo el análisis?
Entonces, yo la primera sugerencia que te hago, yo no ocupo promedio, no me gustan los promedios porque te enmascaran resultados. Y toda acción que uno realice en educación, el impacto va a ser inmediato. O sea, la medida es siempre una cohorte más allá. A no ser que la estés tomando cuando uno tiene alertas en la asignatura que dice, en la primera prueba grande, o prueba de cátedra, o no sé cómo se dice en todos los países, la prueba grande que hay en la asignatura, tengo una alta tasa de reprobación, que también es un rol de la Oficina de Educación Médica, es decir, veamos, antes que termine la asignatura, voy tomando acciones para saber por qué en la primera prueba de anatomía tuve el 80% rojo. Inmediatamente hago el análisis de los tres ejes que yo le dije, el profesor, el programa asignatura y los estudiantes. Y tomo acciones inmediatas. Y ahí estoy teniendo acciones a corto plazo. Muchísimas gracias, doctor Soto. Continuamos con el doctor Rodrigo Burgos, por favor. Hola, doctor Soto, buenas tardes. Muchas gracias. Eh, yo quisiera comentar que me hace bastante sentido cuando se plantea, ¿cierto?, acerca del seguimiento del perfil de egreso de medicina, ¿verdad?, la incorporación formalmente en los planes de estudio de los hitos evaluativos integrativos o evaluaciones de medio término también, como se conocen, precisamente porque son instancias que, por un lado, permiten detectar aún las brechas pendientes por cerrar en las competencias por parte de los estudiantes y retroalimentarlo, pero también son muy valiosas para retroalimentar el ciclo formativo, el plan de estudio, tanto los docentes encargados, ¿verdad?, de ese ciclo en sus distintas asignaturas y también a los programas de asignatura. En la primera parte o gran parte de la sesión hemos conversado acerca, se ha planteado acerca de las dificultades que impone un rediseño de un plan de estudio, una reformulación de plan de estudio en los tiempos. Sin embargo, a través de estas retroalimentaciones de medio término, pienso que es muy valioso lo que se consigue en términos de actualización de asignaturas, de metodologías, incorporación de mejoras continuas e ir, ¿cierto?, en un continuo con esa monitorización. Y respecto a los resultados que planteaba justamente de esas mediciones y las retroalimentaciones, yo me imagino que también ustedes ya lo deben de haber hecho respecto de cómo proyectar estos resultados de indicadores de titulación oportuna o de rendimiento, por ejemplo, de las cortes con los resultados obtenidos en las examinaciones nacionales, en las evaluaciones habilitantes, ¿verdad?, en medicina. Y así también, entendiendo que esto puede variar en cada realidad, a partir de esa disponibilidad de datos de rendimiento de los estudiantes, de los egresados en estos exámenes únicos nacionales, eh, la disponibilidad de estos datos por especialidad también permiten retroalimentar el plan de estudio, ¿verdad?, en las respectivas asignaturas o internados de formación en las especialidades médicas. ¿Mm? Así es, bueno, yo les quise mostrar algunas cositas, pero lo que usted menciona está todo hecho. Toda la secuencia, también tomar los resultados en Chile, para los que no saben, existe un examen habilitante, no validante, habilitante porque el Ministerio de Salud Pública le toma un examen a los médicos ya titulados para que puedan trabajar en el sistema de salud público. Y eso se llama Examen Único Nacional de Conocimiento, el UNACOM. Y esos resultados se les entrega a las diferentes escuelas para que sepan cómo están en salud pública, en pediatría y vayan teniendo la retroalimentación. De hecho, este examen nace así en Asofame. Yo era director de escuela, no voy a decir en qué año, hace muchos años atrás, y así nace lo que era el examen médico nacional y nace para hacerle retroalimentación a la escuela. Y después el Estado lo toma como una prueba habilitante. Pero lo que usted dice es eso. En su gestión diaria, ustedes tienen una gran oportunidad de hacer investigación en educación médica, de presentarlo en congresos de educación médica, de publicarlos. Ahora, en la publicación, yo no creo, yo a lo mejor ya estoy muy viejito, pero ya no creo estar publicando en las Q1, Q4. Yo creo que uno tiene que publicar en su país, en la Revista Médica de Chile, en la región, en la Revista de Educación en Ciencia de la Salud, porque lo que yo hago le sirve a todos ustedes que están aquí.
Y muchas veces lo publicaba, teníamos trabajos publicados en Inglaterra y yo veía y me juntaba con otros colegas y me decían, ¿en serio? ¿Y cuándo lo publicaste? O sea, ni siquiera sabían que había sido publicado y era una publicación muy importante aquí en el NAS. Entonces de ahí tomé la decisión de todo, Revista Médica de Chile, Revista de Educación en Ciencia de la Salud, y he tenido mejor impacto, mejor leída. Pero lo que le quiero decir, doctor Burgo, es que sí, usted tiene razón, hay que tomar todas las medidas y algunas, y esta, el seguimiento y cumplimiento permite hacer actualizaciones del perfil de egreso, que son más importantes que el rediseño. Porque cuando ustedes hacen un rediseño, ustedes tienen dos planes de estudio, tienen dos perfiles de egreso, tienen el perfil de egreso nuevo y el que está en curso. Entonces, muchas veces por ley normativa no pueden pasar a que sean todos al nuevo perfil de egreso. Entonces, ¿qué se hace? Hacemos una actualización de acá, cosa que mis alumnos salgan con las mismas herramientas del perfil de egreso nuevo. ¿Ok? Esa es la importancia que tiene de hacer investigación en educación médica. Muchas gracias, doctor Soto. Gracias, doctor Burgos, por su pregunta. Muchísimas gracias, doctor Soto. Continuamos con el doctor José Carlos. Está muteado, doctor. No lo censuramos nosotros. Usted se autocensuró. Ya había autocensurado. Doctor Soto, muchas gracias por su presentación, muy apasionante. La verdad es que sí creo mucho en que hay que evaluar lo que hacemos. De hecho, me recuerdo a nuestro biólogo que ya no está con nosotros, el doctor Maturana, cuando decía cómo hacemos lo que hacemos en tanto observamos nuestro hacer. Yo creo que eso es muy, muy importante y relevante y creo que usted nos define bastantes cosas muy claras. Muy breve mi pregunta. Me queda clarísimo que tenemos hartos indicadores en la SOFAMED para ver el proceso que nosotros desde la universidad lo vemos como un resultado, pero para mí es parte del proceso de lo que nuestro país requiere como médicos. Quería preguntar si hay alguna alineación o tenemos más indicadores que digan que efectivamente que el perfil de egreso de todas nuestras universidades tributan al perfil epidemiológico de nuestro país y su acción tiene impacto. Bueno, en educación médica hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el perfil de egreso y el otro es el perfil profesional, que ahora yo le he cambiado el nombre a perfil laboral, como para marcar la diferencia, porque en algunos países llaman perfil profesional también al perfil de egreso. Hay que hacer dos cosas. Primero, en las actualizaciones que se hacen en todas las asignaturas de todas las carreras de... me voy a ordenar. Tenemos el perfil de egreso y el perfil laboral. En el caso de nuestro país, nosotros tenemos un mínimo común tanto de conocimientos como de competencias, que es el acuerdo de todas las escuelas de medicina del país. Ahora eso se va actualizando cada cierto tiempo, como usted es epidemiólogo, ¿cierto? Y pues, creo que de ahí viene esa pregunta. Eh, Cada cierto tiempo esos conocimientos se van juntando los directores de escuela y lo actualizan. De hecho, la última actualización fue en diciembre del año pasado que se está implementando ahora y que se les pasó a todos qué es lo que debería cambiarse. Lo otro es que el Ministerio de Salud tiene lo que se llama desempeños laborales, en que él dice cuál es el perfil laboral que debe tener médico. El médico en nuestro país o lo que él necesita como médico para ser contratado. Cuando hacemos el match, que lo hemos realizado entre el perfil de egreso y el perfil laboral, sí, nuestro perfil de egreso está dentro, afortunadamente, está dentro del paraguas o se intersecta muy bien con el perfil laboral. Faltan cosas, sí, que no las vamos a tener, porque corresponde a la inserción profesional del médico y que lo tiene que aprender durante su trayectoria. Y ahí viene la importancia de la educación continua. Y ahí caemos en otro eje de investigación, que lo pueden hacer ustedes en gestión. ¿Cuál es la brecha que hay entre el perfil de egreso y el perfil laboral? ¿Y qué cursos me permiten de educación continua de capacitación me permiten disminuir esa brecha? Y eso es investigación en educación médica. Muchas gracias, doctor. Me deja muy claro la respuesta. Gracias, doctor Caro, doctor Soto. Seguimos con la doctora María Cecilia, por favor. Muchas gracias, doctor Soto, muy iluminadora su conferencia. Mi pregunta va relacionada con esa evaluación que ustedes hacen a través de todo el proceso formativo. Hacen una evaluación diagnóstica, una evaluación después de finalizada las ciencias básicas y luego una evaluación antes del internado, ¿correcto?
Y nosotros hemos tenido en nuestro país cierta resistencia porque en algunas instituciones se han implementado ese tipo de exámenes, pero se enfrentan con que hay una alta tasa de retención y después no saben qué van a hacer con esos estudiantes que no logran superar esos exámenes o eh, esas evaluaciones. Mi pregunta va encaminada a eso. ¿Cómo afrontan ustedes ese reto de hacer esas evaluaciones y qué hacen si hay alguna tasa de deserción o alguna tasa de retención por la presencia de, de esas evaluaciones en las carreras? Ya, Gracias. gracias. Primero son evaluaciones formativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no influyen si el alumno avanza o no avanza en su currículum. Es- lo que sí hacemos, lo que hacen varias instituciones, es que si el alumno está en bajos conocimientos de pediatría, por ejemplo, se le hacen reforzamiento a todos aquellos estudiantes que tienen reforzamiento mientras están cursando el internado. Se les llama y van todas las tardes a hacer su nivelación antes que ingresen al internado de pediatría. Porque la idea es que ingresen al internado ya con el conocimiento. Entonces se cambian las rotaciones también. Si yo tengo un alumno que me salió mal en los conocimientos de medicina interna y iba a comenzar con rotación, le cambio la rotación y comienza con un curso que ahora la tecnología como a ustedes lo podemos hacer de esta manera. Lo podemos hacer online, no necesariamente presencial, y lo podemos hacer incluso asincrónico. Y le tomamos, como muy bien decía el profesor del primer conferencista, la prueba se la hacemos presencial. Nos le hacemos todo el curso, él lo toma sincrónico, lo estudia con autorregulación, con modular, etcétera. Llega la evaluación del curso y lo mandamos a llamar. Ahora, generalmente todo se aprueba porque se dan cuenta que ellos mismos les va a servir. Como no tienen nota, ya a esa altura ellos toman conciencia que lo que le estamos enseñando es para que cuando él esté frente a un paciente tenga mayores conocimientos. Entonces, primero, son sumativas, o sea, perdón, son formativas y segundo, se toman acciones remediales con el alumno no reprobándolo, sino que continúe en su proceso porque él ya aprobó la asignatura. Si lo que estoy viendo es que está con las competencias intermedias del perfil de egreso. Y lo que me interesa es que salgan con esas competencias y por eso que le hago esos cursos de nivelación o de reforzamiento. Muchas gracias. Nada. Doctor Soto, muchísimas gracias. De verdad, felicitarlo porque entender la evaluación con ese final, o sea, la evaluación hace parte del proceso formativo, debe ser continua, pero entenderla desde la concepción de que lo formativo tiene un propósito específico y de que ustedes fortalecen y acompañan al estudiante y simultáneamente promueven ese desarrollo de la autorregulación en los estudiantes, habla de un nivel muy alto de desarrollo en términos de educación y de evaluación porque realmente es claro, o sea, el impacto final se va a evidenciar en el ejercicio profesional de esta persona. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por su gran generosidad compartiéndonos esta experiencia y creo que nos llevamos muchísimas ideas para implementar en cada una de nuestras instituciones y países. Ya con esto damos por finalizado este tercer segmento. Bueno, una mano levantada, doctor Salim, por favor, antes de pasar ya con las reflexiones de cierre de la jornada, doctor Salim. Está muteado, doctor. Ahí Sí, sí. sí, señor. Bueno, nosotros últimamente hemos visto en Colombia que se han evidenciado mucho la copia, el fraude en las evaluaciones que se están realizando. Hemos encontrado incongruencias entre una evaluación escrita, por más que sea integrativa, y una evaluación práctica. Entonces, ¿tiene algún estudio o algún trabajo que se haya realizado al respecto de cómo poder intervenir ese tipo de situaciones, aparte del proctor y todas esas? Porque consideramos que es algo que va más en el ser, más en la persona como tal, pero no sé si hay alguna experiencia, quizás no solo del doctor Soto, sino de cualquiera de los profesores o quienes estamos aquí para mirar cómo podemos hacer una intervención al respecto, porque la ética y el fraude en medicina es supremamente peligrosa, es supremamente delicada
y no estamos dimensionando, los estudiantes y sus familias no están dimensionando lo que acarrea aprender sin en realidad aprender, simplemente aprobar pero no aprendiendo. Gracias. Sí, doctor, más que estudios, sí, yo creo que el COVID provocó, nos dimos cuenta con los resultados de la evaluación del COVID que todas nuestras asignaturas tuvieron altas tasas de aprobación. Y la lógica fue, oh, lo estamos haciendo muy bien de manera online o tenemos algún problema. Y la verdad es que tenemos algún problema. Ahora, en nuestro país, en la discusión que ha habido y las conversaciones, más que tomar medidas punitivas, más que tomar controles, tener cámaras de aquello, es primero volver a la enseñanza de la ética, volver a los principios de integridad, volver a lo que es la humanización. Entonces se están reforzando asignaturas como de ética, de integración, cosa que, como usted muy bien dijo, la persona sepa que está haciendo algo malo. Yo a mis alumnos siempre le digo, ¿qué es ser íntegro? Hacer las cosas bien aunque nadie me vea. Eso es que yo soy íntegro. Y entonces hay que enseñarle ética, no ética para que sepan la filosofía de la ética, sino en aspectos prácticos. Y eso está provocado que las éticas de primer año están siendo transformadas en ética de cosas cotidianas. Y después pasamos a la ética clínica de los pacientes, pero más que estar pasando ahora lo que pensaba Sócrates, lo que pensaba Aristóteles, eso se dejó y empezamos con aprendizaje basado en problemas, pero con problemas éticos. Es que ellos tomen conciencia de lo que están haciendo. Como usted muy bien dice, un estudiante de medicina va a tener, o un médico, tiene otra vida en sus manos. Nosotros siempre mencionamos que damos licencia de agente 007 James Bond, porque tiene licencia para matar. Entonces, si voy a dar esa licencia, tengo que tener seguridad que la persona tiene que ser íntegro y tiene que ser ético. Además de tener la destreza y habilidades y conocimientos, pero hoy en día se le está dando énfasis a eso. Y como muy bien lo mencionó el profesor en la primera conferencia, es por eso que hoy en día las pruebas, aunque los cursos sean online, las pruebas se hacen presenciales para evitar y para enseñarlo, y para que sepan cómo se tienen que hacer las cosas. Pero lo más importante, más que yo tenga cámara, que tenga PRON, que tenga GPS, porque también he visto en los hospitales que de repente a los médicos, a la enfermera le colocan GPS para ver si está haciendo las rondas que correspondan, si están estacionados o no. No. Lo que hay que hacer es enseñarle a las personas a ser éticos y ser íntegros. Entonces ahora, hoy en día, está afortunadamente resurgiendo la enseñanza de la ética y de la integridad académica. Doctor Soto, muchísimas gracias por su intervención. Tenemos una pregunta de la doctora María Josefa en el chat. ¿Es posible evaluar competencias del perfil de egreso utilizando la ECOE? Yo acá me quiero adelantar y decirle, desde luego, de hecho es una de las mejores estrategias que existe. La evaluación clínica objetiva estructurada permite evaluar de manera rigurosa las competencias tanto clínicas como transversales de los profesionales. Acá el reto está en formar profesores en ECOE, diseñar adecuadamente las estaciones, y dentro del diseño de las estaciones, el diseño de las rúbricas, la formación de los pacientes simulados y la formación de los evaluadores. Con esto yo garantizo que todos los estudiantes tengan una experiencia de evaluación justa y uniforme y yo pueda tomar decisiones sobre esto. Yo creo que es una de las grandes apuestas que se tienen que hacer. Continuamos con un comentario adicional. El doctor Solo para complementar lo que está doctor mencionando la Soto, por doctora favor. Rincón, sí, lo que ella dice, sí, partamos de la base, el ECOE me permite medir destrezas y habilidades. Primero, hay que enseñar a los académicos que el ECOE tiene que ser de acuerdo al nivel de lo que yo quiero medir. Segundo, el error típico que había es que se colocaba una pregunta teórica en una estación. Eso ya no es ECOE. Si ustedes colocan una pregunta teórica, deja de ser un ECOE inmediatamente. Y lo otro, no tenemos que llenarnos de COE. Yo recuerdo había un congreso panamericano de educación médica en Ecuador hace muchos años atrás y hicimos un curso con el National Board y hicimos la pregunta a algunas universidades, ¿cuántos ECOES tenían? Había una universidad que tenía 32 ECOES durante todo el proceso. O sea, después de cada clase hacía un ECOE. No, el ECOE es una evaluación integral y hay que tenerlo claridad en eso. Me integra todo un proceso anterior y es por eso que no reemplaza el examen
o la interrogación del estudiante al lado de la cama del paciente. Lo complementa. Lo complementa porque me estandariza y así yo sé que todos están adquiriendo las competencias al mismo tiempo. Es complementario y hay que hacerlo de la manera adecuada. Y para eso hay que hacer un curso de COE para saber cómo lo tengo que implementar. Doctor Soto, Gra- muchísimas gracias. Tenemos dos comentarios adicionales, doctor Andy, y luego continuamos con el doctor José. Doctor Andy, por favor. Gracias, doctora, muy amable. Doctor Mauricio, muchísimas gracias por sus aportaciones. Es indudable que la investigación educativa tiene que estar inserta en nuestra labor dentro de una institución educativa, dentro de los hospitales y en la misma política educativa de cada país. Y en ese sentido, quisiera yo hacer un breve, muy breve comentario para el doctor Salín, que hizo una pregunta muy interesante. El doctor Mauricio nos dio su punto de vista. Yo quisiera hacer dos aportaciones. La primera, la tecnología permite que en las evaluaciones teóricas podamos tener herramientas que vigilen al estudiante, definitivamente. Existen agentes que evalúan el tiempo en el que se fija la mirada a la pantalla, si podemos nosotros trasladarnos entre una página web y otra. Hay navegadores seguros, por ejemplo, en Moodle hay un navegador seguro que evita que el estudiante pueda consultar datos ajenos a la prueba de desempeño, claves de ingreso, cámaras de seguimiento. Hay toda una vanguardia tecnológica que puede ayudarle a evitar pues conductas, eh, digamos, antiéticas, ¿no? En cierto sentido. Esa es una. En el otro aspecto, porque creo que el doctor Mauricio hace un comentario, igual una pregunta de una de las doctoras sobre los ECOES, en la universidad en la que yo laboro existe algo que llamamos aprendizaje crítico. Y un aprendizaje crítico es aquel que no puede no estar al momento de evaluar a un estudiante. Y digámoslo de alguna manera, es penado, puede ser formativa o sumativamente, ya vi que al doctor Mauricio le gusta hablar en positivo, entonces puede ser evidenciado para ser corregido, pero con consecuencias, digamos, algo serias. Por ejemplo, en un ECOE, donde hay una consulta, se simula una consulta de cuidado del niño sano, y es una madre que viene a preguntar por la vacunación, se penaliza muy fuerte que el médico no salude, no se presente, no pregunte por el problema y que utilice el lenguaje técnico para explicar el esquema de vacunación. Es una competencia que nosotros tratamos de mostrar, porque éticamente lo que pretendemos es que el médico se dé cuenta que la comunicación es fundamental para poder alcanzar un objetivo o una competencia. Entonces, si el estudiante no demuestra esa competencia en ese momento, en ese escenario de simulación, incluso hay ocasiones en las que se detiene la simulación. A ese nivel hemos llegado para tratar de demostrarle al estudiante que hay cosas que tienen que demostrar, que tienen que hacer, que no son cuestionables. Porque si no las demuestran, aunque no sea parte de su competencia específica o profesional, en este caso sí es profesional, pero específica, por ejemplo, de me conozco el esquema de vacunación, pero ¿cómo transmito esa información al estudiante? Y eso también los ubica en el escenario ético. Otra cosa, por ejemplo, cuando hay una asignatura que a mí me gusta mucho, uno de mis maestros la lleva a otro nivel, se llama integración básico-clínica, es una transición entre la ciencia básica y el concepto clínico. En esta asignatura hay un apartado de consideraciones éticas. Entonces, eso también está inserto. No solo es si demuestro que correlaciona la fisiología con el síntoma, sino que también, bueno, el contexto de esta persona, sus alcances, cómo van a afectar mi toma de decisiones. Entonces, con estos pequeños cambios en el día a día, como bien dice el doctor Mauricio, en el día a día se genera evidencia de que si lo que hacemos repercute a largo plazo. Entonces yo creo que esas son algunas estrategias que pudieran servirle, doctor Salim. Creo que es una pregunta muy válida en esta época de modernidad donde el estudiante tiene todo a su alcance y quiere inmediatez, comprometiendo el aspecto ético y que lo que deseamos nosotros como médicos es que no solo formemos profesionales, sino buenas personas, pues se trata precisamente de aprovecharlo. Entonces, nada más ese era el comentario. Espero que les sea
Se me Doctor congela un Mauricio, poquito al muchas final, gracias. doctor Andy. Bueno, muchísimas gracias. Para avanzar, tomándome licencia de salirme un momentico del tema, les acabo de compartir acá en el chat el link para que puedan consultar un documento que publicamos el año pasado desde Ascofame y son los lineamientos para realización de una ECOE. El documento realmente es muy completo, le explica a usted el paso a paso de cómo debería montar una COE. Esta COE que se propone acá tiene un propósito formativo y tiene todos los anexos en caso de que usted desee utilizarlos para la realización de la estación, le explica un poco cómo hacer las rúbricas y cómo esto puede complementar pues sus procesos evaluativos. Se puede tomar información muy valiosa cuando uno realiza ECOES con propósito formativo, porque le permite también entender cómo se están desempeñando los estudiantes con cada uno pues, de esos propósitos que usted tiene según los semestres. Em, bueno, muchísimas gracias a todos los que levantaron la mano, a todos los que participaron. Yo creo que hablo en nombre de todos los coordinadores y es que es fantástico tener la posibilidad de escucharlos, de que pregunten, de que comenten y de que compartan sus experiencias, porque esto realmente enriquece muchísimo el nivel del programa. Ya con esto damos cierre a esta tercera pues, segmento de la jornada con la intervención del doctor Mauricio Soto. Doctor Soto, nuevamente agradecerle muchísimo porque esta experiencia que nos muestra nos permite aterrizar todos los conceptos que se hablaron durante la jornada. Gracias. Eh, No, gracias. Como, Perfecto, en como, caso de como dice, tener... como dice, siga, como, doctor, por favor. como dice nuestro director, el comando nunca muere, así que me alegro que haya resultado todo bien. Fantástico, doctor Soto, muchísimas gracias. Entonces, ya para cerrar la jornada, me gustaría que nos cuenten un poco cómo les pareció el tema de hoy, cómo les pareció la metodología y de repente compartirnos alguna reflexión que se lleven para implementación casi que inmediata, o sea, la próxima semana en sus universidades. Pues porque la idea de esto es que no se quede en la teoría, no se quede en la conversación pues que tenemos acá, sino que realmente ustedes empiecen a llevar resultados de este aprendizaje a sus instituciones o por lo menos propuestas. Entonces, me aparece en orden el doctor José, la doctora Natalia, el doctor Andy, el doctor Jorge y el doctor José Ignacio. Empecemos con el doctor José, por favor. Se me perdió el doctor José Caro. Doctor, si Muteado. quiere, puede empezar usted, doctor, por favor. Perfecto, muchas gracias. Solamente la reflexión de que en realidad eh, yo soy ginecólogo obstetra, me encanta la clínica y siempre he sido clínico y también la epidemiología, pero creo que el punto central de esto es saber qué estamos haciendo, tener preguntas de investigación y la verdad, yo quiero compartir con ustedes esto muy honestamente. eh, Cuando me ofrecieron el año pasado participar de un curso de docencia, investigación en docencia, no me lo cuestioné, ni siquiera dije, ya, ok, voy a participar. Mi mirada fue, me da vergüenza decirlo, pero un poco despectiva, porque no había logrado entender la dimensión de la importancia, la profundidad y la magnitud de lo que tenemos que hacer. Así que eso quería compartir con ustedes como un relato que probablemente muchos de los docentes que tenemos a cargo en nuestras escuelas sienten o piensan. Y creo que ese es un tema que hay que revertir. Doctor José, muchísimas gracias por esa sinceridad y yo creo que muchos de los que estamos acá en algún momento hemos pasado por situaciones similares. Muchísimas gracias y me encanta pues este proceso reflexivo. Doctora Natalia, por favor. Bueno, lo que yo me quedo es que precisamente estas evaluaciones, estos datos que hemos tenido, que tenemos, obtenemos de nuestros estudiantes, los dejamos como en un informe y probablemente estamos desperdiciando esos datos que nos pueden llevar a hacer de verdad la mejora curricular que de pronto necesitamos. Me llamó mucho la atención de uno de los grupos que habló de la educación personalizada y creo que, bueno, no sé, pero en mi programa el número de estudiantes es muy elevado. Sin embargo, ideándome como qué podríamos hacer para mejorar esto, porque en la clínica, pues si los grupos se hacen más pequeños, creo que la mentoría en las ciencias básicas, que es donde los grupos son más grandes, permitiría
mejorar esa tasa de retención que también la doctora María Cecilia hablaba y evitar de pronto que se nos acumulen esos chicos en algunos semestres. O sea, que eso es lo que me llevo para poder implementar. Doctora Natalia, muchísimas gracias. Y a lo largo del programa iremos también adquiriendo herramientas y discutiendo diferentes componentes que van a poder permitir enriquecer estas ideas que ustedes van teniendo de investigación para mejoras curriculares. Hablaremos de educación médica de precisión, muy alineado con inclusión de inteligencia artificial. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Doctor Andy, por favor. Gracias, doctora. Eh, Tres cosas muy rápidas. Número uno, me genera mucha esperanza encontrar gente que está profundamente comprometida con la educación médica, con la transformación de la formación de personas que van a cuidar de otras personas. Esto es muy esperanzador porque se habla un lenguaje común, intereses comunes, eh, mucho que discutir y es muy satisfactorio, pero sobre todo abre una perspectiva muy grande. Esa es la número uno. Número dos, efectivamente, comentaban la enorme responsabilidad de tener a nuestro cargo a personas que forman personas. Esto es crucial y yo quisiera nada más comentar que a mi parecer, una de las grandes responsabilidades de nuestros puestos es motivar a otros a profesionalizarse. Oye, te invito, oye, mira esto, oye, te comparto, te hago partícipe, te aliento. Esto es sumamente importante porque efectivamente hay una disonancia entre el profesor médico que tiene la profesionalización y el que no la tiene. Y esto hay que acortar esa brecha, hay que acortarla definitivamente. Y número tres, ¿qué es lo que voy a hacer en la coordinación médica hospitalaria en la que trabajo, además de la universidad? Esta semana voy a proponerle al jefe de enseñanza que armemos un comité que pudiera plantear un grupo de investigación médica hospitalaria formal, ¿no? Creo que eso es algo que tiene que empezarse a discutir, tal vez sea un proyecto a mediano plazo, pero tiene que empezar a mostrarse la intención de formalizar este tipo de acciones y que tenga afortunadamente el apoyo de gente que sí ve en la educación médica una oportunidad enorme para transformar bueno, en este caso, a mi región, a mi país. Entonces, es todo lo que quisiera compartir. Muchas gracias a todas y todos. Doctor Andy, muchísimas gracias. Y definitivamente me quedo con ese liderazgo inspirador que nos menciona. Y bueno, éxitos en iniciar este proyecto en la institución donde usted trabaja, porque realmente va a tener un impacto pues transformador en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Doctor Jorge, por favor. Sí, quisiera comenzar, les agradezco primero a todos por el tema, la verdad. Sí, muchos a veces nos generamos resistencia también a estos temas porque escuchamos investigación y decimos, no, yo no quiero sumergirme en la lectura, los estudios, el estarme planteando o incluso hasta el ser juzgado por no poder plantear adecuadamente las hipótesis, ¿no? Entonces, a veces nos genera mucho miedo, pero la realidad es que, empezando el primer tema, es muy importante las herramientas tecnológicas, cómo vamos avanzando, cómo vamos cambiando la comunicación. Yo estudié en una ciudad cercana con California, con Estados Unidos, y existían relatos de los docentes de farmacología que decían, no, cuando nosotros queríamos estudiar farmacología teníamos que ir hasta La Joya, en la Universidad de San Diego, California, en Estados Unidos, para buscar los libros porque aquí no había, ¿no? Entonces, antes hacíamos ese sacrificio de poder tener el acceso y ahorita todo lo tienen muy sencillo. Y a veces sacrificamos o satanizamos, perdón la expresión, el hecho de usar las tecnologías. Cuando a mí me ha tocado estar en el aula, en las diferentes materias sociomédicas que me toca impartir, y el estudiante llega y obviamente hay quizás una brecha de 10, 15 años de diferencia, pero tienen herramientas tecnológicas mucho más avanzadas que las de nosotros. Y creo yo que cuando podemos canalizar las herramientas tecnológicas, el estudiante puede potencializar mucho más la parte de su aprendizaje, ¿no? Obviamente guiado y de manera estructurada.
Entonces, me llevo esa parte de no tenerle miedo a lo tecnológico, porque créanme que aunque pudiéramos decir que somos jóvenes, a veces ahorita ya traen un montón de aplicaciones diferentes hasta que les hacen mapas conceptuales bien bonitos y la verdad muy padre. Y veo yo que ustedes en la parte, muchos de sus países, veo a la parte rectora a nivel nacional muy involucrada. Y yo creo que en México nos hace falta eso, el hecho de poder llevar a un consenso, la plática con las instituciones, con la Secretaría de Educación. O sea, porque al final de cuentas puede existir, pero cuando ya llegamos a la parte de la ejecución ya a nivel local, prácticamente las instituciones van siguiendo sus criterios, ¿no? Y no nos salimos de los lineamientos porque al final de cuentas son los normativos, pero no vemos que exista tanta preocupación por ciertas instituciones que podrían normar y podrían generar cambios importantes. Es decir, debemos de dejar, creo yo, en nuestro país los sacrificios o los esfuerzos unilaterales y trabajar todos en conjunto para ir mejorando esta parte de la educación en salud, ¿no? Porque todo eso impacta en la salud de toda nuestra población, sin importar de qué institución educativa vengas. Y para finalizar, pues me llevo esta parte de integrarlo junto con los docentes de tiempo completo, porque teníamos siempre la resistencia de, no, yo dentro de mis horas que hago, yo no quiero hacer investigación educativa porque no quiero publicar. O sea, mi intención no es estar publicando, ¿no? Y ya lo hemos llegado a concientizar de que, o sea, cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene que estar fundamentada a nivel de gestión. ¿Por qué voy a hacer un cambio? ¿Solamente es porque se me ocurrió o tengo una base para empezar a analizar los cambios y poder proponer? Ya cuando dice, no, es que sí existe esto y esto y el otro. Ok, ahí les decimos, estás haciendo investigación educativa. Lo único que no estás haciendo es la parte del protocolo. Entonces, el irse con el tema de investigación educativa, sí, empezar a difundir siempre eso, que no tienes que publicar, no es a fuerza, no tienes que quedarte con eso, es hazlo, incluso el mismo trabajo que nosotros hacemos en nuestras labores mejora y se vuelve mucho más dinámico y fácil cuando está basado en toda esta parte de la investigación. Es cuanto. Doctor Jorge, muchísimas gracias por tantas reflexiones tan valiosas. Doctor José Ignacio, por favor. Y bueno, continuando un poquito con lo que nos acaba de decir el doctor Jorge, estoy de acuerdo, creo que al final, desde nuestras trincheras en cada universidad, nosotros podemos implementar cambios desde muy pequeños, desde el aula, hasta ya magnificarlos a un currículo, un plan de estudios, ¿no? Que creo que esa es la intención y el objetivo ahora sí de los que todos los que estamos ahorita conectados. Em, Creo que entonces eso que podemos hacer está maravilloso y sí hay, al final estamos regidos por diferentes normativas, ¿no? Ya en cada uno de sus diferentes países, la Secretaría de Educación, que va de la mano con Secretaría de Salud, etcétera. Y creo que todas estas secretarías o todos estos organismos, pues sí consideran mucho de lo que estamos hablando, pero creo que al final, cuando ya lo vamos a poner en la práctica, verlo desde un nivel tan gerencial o desde un nivel a nivel país, ya irlo directamente al aula puede ser complicado. Entonces creo que nosotros aquí lo estamos haciendo a la inversa, tal vez desde el aula, irlo magnificando hasta poderlo llevar a un nivel universidad, a un nivel este, ya diferentes carreras en ciencias de la salud. Y en cuanto, bueno, yo como les quiero compartir en donde yo estoy, que es la Universidad del Valle de México, hay una línea de investigación en innovación educativa, ¿no? O sea, sí hay una línea de investigación en innovación educativa. Esta se hace, prácticamente todos los que trabajamos en esta son académicos de tiempo completo, la trabajan y lo que yo me he podido dar cuenta es que si bien se hace una investigación protocolaria con la rigidez estricta, sí llega a haber publicaciones, etcétera, en diferentes eh, publicaciones que tienen que ver con el tema. Lo que yo me he podido dar cuenta es que muchas veces esta innovación educativa o se implementa, me he podido dar cuenta que pocas veces se aterriza a la parte de ciencias de la salud. Lo que yo me he podido dar cuenta es que
pensa así, lo primero que se nos viene a la mente es innovación educativa, investigación educativa, y se nos viene a la cabeza tal vez implementarlo en las carreras sociales, en las ciencias sociales, en las ciencias como mucho más donde tal vez no hay una práctica clínica como tal. Entonces, y yo me he dado cuenta entonces que en la universidad sí existe, pero pareciera que va más enfocado a eso o pareciera que es más fácil enfocarlo a eso, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque creo que, pues sí, cualquiera de las ciencias de la salud pues tiene esa vertiente extra que es tratar a otro ser humano, tratar con un paciente enfermo y llevarlo a un campo clínico. O sea, tiene muchas otras variantes que desafortunadamente se salen de la ecuación en otras carreras. Entonces, pues lo que me voy a llevar, ¿no? Y para implementarlo pronto a corto plazo en la universidad es continuar con estas líneas de investigación, pero ver la manera de aterrizarlas y publicarlas, si sería posible, en carreras de la salud, ¿no? En ciencias de la salud. Entonces, pues bueno, esa es mi reflexión sobre el tema. Doctor José Ignacio, muchísimas gracias por su reflexión. Doctor Tixe, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy interesante las dos ponencias y respecto a la última, justo yo recuerdo que un consejo, ¿no? Siempre que uno, no es mejor hacer, es bueno hacer la tesis de pregrado, de maestría o doctorado, ya que somos carrera docente también, pero para acceder a algunos cargos vamos a tener que tener grados académicos, es parte de la carrera. Entonces, particularmente yo hice la tesis de maestría, magistra, cuando trabajaba en la oficina de investigación en la Facultad de Medicina. Y la tesis doctoral cuando había hecho cursos de simulación y comunicación clínica. Entonces ya como que eso lo dejé porque mis objetivos eran eso, los grados académicos. Sin embargo, la charla termina siendo reflexiva, ¿no? Porque hay que continuarla, ¿no? Hay que buscar los cambios estructurales que no son fáciles, que toman tiempo, ¿no? A raíz de las sesiones, primero recomendarles eso también a los colegas, que hagan trabajo justo en las áreas donde están laborando, para que no les demande mayor tiempo a lo que ya de per se demanda estos trabajos de investigación. Y dos, en mi caso, retomarlos, ¿no? Ahora estoy acá en un curso de repaso que son preparatorias para el examen nacional de medicina acá en Perú. Y entonces hemos utilizado también inteligencia artificial y todo esto ya, documentarlo y poderlo también publicar, ¿no? Los resultados. Entonces eso es lo que yo he valorado el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Tixe. Terminamos con la doctora María Elena, por favor. Marce, gracias. Feliz tarde para todos. Y lo que yo te digo que quiero hacer ahora es empezar a recoger la información, empezar a saber qué herramientas están utilizando, qué herramientas tecnológicas estamos utilizando en cada curso, porque, por ejemplo, me tengo que meter al Zoom y luego me tengo que meter a la plataforma y eso ya me enreda a mí y son solamente dos cosas, más todas las cosas de la universidad, entonces no me imagino cómo estarán mis pobres estudiantes. Y segundo, empezar al menos a averiguar las tasas de reprobación, de retención, de titulación efectiva y de titulación oportuna para empezar ahí a poder tomar decisiones. Pero entonces primero me quiero como cargar de información. También contarles que nosotros estamos iniciando un grupo de evaluación en salud. Estamos tratando de sacar a los profes de clínicas de esta parte evaluativa porque siempre nos mandaban las mismas preguntas. Entonces estamos utilizando inteligencia artificial para a partir de los artículos que los profes usan o de los libros que usan, nosotros desde un médico general o desde un monitor poder generar las preguntas y así evitar que sea un tema de memoria. Y eso pues se los contaré después. Agradecerte mucho, estoy muy contenta y creo que demasiado participativa, ya no voy a hablar más. Chao. Ay, doctora María Elena, me encanta que tenga ya una idea clara de cómo llevar esto a su facultad. Es que yo creo que este es uno de los grandes propósitos del programa, que ustedes lleven ideas, propuestas, incluso trabajo colaborativo que se pueda hacer a sus instituciones, que esto realmente se aterrice y pues no se quede acá en las sesiones virtuales. Bueno. Tenemos dos manos extra levantadas, ya son las 2:48 y tenemos pendiente el cierre de la jornada. Entonces, para darles la posibilidad de hablar, les pido que sean súper breves para que podamos escuchar a los demás coordinadores y cerrar la sesión. Doctor Salim, por favor. Sí, nosotros en la universidad estamos en una transformación curricular y este trabajo me ha caído como anillo al dedo. La verdad es que me ha servido mucho, he confirmado muchas cosas, tengo cosas nuevas
y estoy con la cabeza completamente embolatada de tanta información. Fue una de las cosas que discutimos en nuestro equipo, que a veces tenemos mucha información, pero no sabemos cómo organizarla. Ya buscaré la forma, pero agradezco mucho porque ha sido supremamente acertada tanto la anterior sesión como la de hoy. No sé si me vaya para la casa ahora mismo a almorzar o me queda aquí analizando y trabajando. Muchas gracias. Fantástico, doctor Salín, muchísimas gracias. Me alegra que estos espacios le sirvan y pueda reflexionar con respecto a ellos, doctora Sandra. Sí, doctora, muchas gracias. Sé que ya estamos terminando, pero como dijo el doctor que me antecedió, nos llevamos muchas cosas. Yo personalmente me voy a trabajar esta semana y la que viene en lo que son indicadores. Me impactó mucho las gráficas, creo que son muy visuales y también creo que es importante personalizar la educación. Creo que trabajando en educación y aterrizar la investigación en educación médica, publicarla sí, pero aterrizarla en nuestros problemas reales de la vida diaria. Gracias, doctora. Doctora Sandra, muchísimas gracias por sus aportes. Finalizamos con la doctora Dolly, por favor. Muchas gracias, gracias a todos y bueno, Marcela, muy emocionada realmente, yo estoy muy feliz de estar pues recibiendo toda esta información y esta orientación y sobre todo estas actividades prácticas. Bueno, obviamente pues rebobinando lo que vamos haciendo en nuestra facultad, hace un par de años estamos pues trabajando alrededor, haciendo investigación educativa, pero siento que ha sido un poco tibia. En el tiempo de la pandemia estuvimos realizando una investigación de currículo oculto, tratando de identificar cuál era el currículo oculto en nuestra facultad. No recogimos muchos datos porque todos estaban inmersos en las plataformas tratando de ir avanzando en los semestres y los chicos estaban muy cansados y los profesores también muy cansados. Entonces la muestra fue insuficiente. Yo voy a retomar porque pues ya que estamos hace ya varios años en la presencialidad, a ver si obtenemos unas respuestas un poco más nutridas, porque realmente nos tocó suplicar para que nos diligenciaran la información, pero no, pues siento que falta información para poder sacar una conclusión y poder identificar cuál es ese currículo oculto. También estábamos haciendo, a raíz de nuestra autoevaluación para acreditación de alta calidad, estamos haciendo un par de investigaciones. Una en relación a la formulación de preguntas de opción múltiple por los docentes, recogiendo la información, recogiendo muestras y tratando pues de identificar porque pues lo mismo que hemos hablado hoy, los profes pues todos son profesionales en su área o especialistas en su línea, pero no son profes. Entonces pues cada uno formula sus preguntas de la manera que cree, pero pues en una facultad de medicina, tú sabes, con casi 100 asignaturas, con esa cantidad de evaluaciones, es muy complejo recolectar información para saber realmente cómo estaba preguntando o formulando el docente. Entonces ahí estamos desarrollando una investigación, ya estamos sacando pues conclusiones con la participación de los profesores y también tomando muestras en los diferentes semestres en todo el plan de estudios. Y estamos realizando una investigación, una tercera investigación, tratando de identificar las estrategias pedagógicas y la didáctica que utilizan los docentes. Volvemos a lo mismo, hay algunas líneas muy claras, los docentes que utilizan simulación, los docentes de prácticas clínicas, pero en aula no sabemos, porque tú sabes, el aula, el docente cierra la puerta y tú no sabes realmente adentro qué pasa, cómo se está desarrollando la temática, qué tipos de estrategias didácticas se están usando. Ya estamos terminando, estamos estructurando un gran tablero, como clasificando a aquellos docentes y qué tipo de estrategias utilizan. Obviamente nos encontramos los docentes que están estacionados en las clases magistrales, como también unos docentes que tienen una serie de estrategias y también nos hemos encontrado en satisfacción que muchos de los docentes que han tomado los diplomados de formación de la universidad, en donde les tratamos de, sobre todo, encarrilar en todo lo que es la metodología constructivista, esos docentes cambian el chip.
y ya al siguiente para todo, para sus clases y para evaluar. Entonces, vemos que eso es una intervención necesaria, obligatoria y pues con la charla que nos daba el doctor Mauricio Soto acerca del perfeccionamiento docente. Hay docentes que pueden ser docentes hace 20 años, pero están pegados en su magistralidad y no han cambiado y etcétera. Entonces me llevo la inquietud y también la satisfacción de que estamos haciendo mucho trabajo alrededor en la facultad alrededor de estos temas, pero son pocos los docentes sensibilizados a la importancia de estos aspectos. Y muchas Doctora Dolly, muchísimas gracias por las experiencias que nos comenta y los avances que se están haciendo al interior de su facultad. También agradezco los comentarios que han venido colocando en el chat. Muchísimas gracias a todos. Siento que he hablado un montón, entonces me gustaría apoyarme en mis compañeros para hacer el cierre oficial de la jornada. Me gustaría que escuchemos primero al doctor Mauricio y luego al doctor Pedro. Doctor Mauricio, por favor, una frase o una reflexión así poderosa para cerrar la jornada de hoy. Está el micro silenciado. Es que estaba ensayando. No, no, lo que les quería decir que muchas veces nos preocupamos mucho de la investigación, lo vemos como algo muy elevado, que necesitamos muchas cosas, y yo lo que les quise mostrar o les quisimos demostrar hoy día es que la investigación está en su día a día. Y en su día a día está la investigación y tiene un impacto directo en el proceso formativo de sus estudiantes. Así que realicen investigación, educación médica en lo que ustedes hacen en el día a día y amplíenlo a sus colegas. No necesitan grandes laboratorios, no necesitan grandes edificios, solamente la oficina, el computador, y se van a dar cuenta que van a tener un impacto directo en sus procesos formativos. Doctor Mauricio, muchísimas gracias. Doctor Pedro, por favor, ya para cerrar la sesión. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, yo estoy muy contento de haber estado hoy día con ustedes. Realmente siento que he aprendido un montón de todas las reflexiones, de los trabajos de grupo. Y quisiera solamente comentar algunas cositas. Yo me llevo una frase que fue planteada por una de las relatoras del grupo, de uno de los grupos, que decía, ¿para qué hacemos investigación en educación médica si no se va a reflejar en decisiones de mejora, ¿no? Y en acciones de mejora subsecuentes a esta decisión? Creo que ese es el tema fundamental. Y lo que ha quedado claro también en los trabajos de hoy día es la importancia yo le he puesto acá del tercer actor, ¿no? Porque siempre es fácil visualizar el proceso educativo como que es el alumno y el docente. Hablamos al alumno y hablamos al docente. Pero muchas de las cosas que vemos al final como resultado del proceso educativo tienen que ver no solamente con decisiones del alumno o del docente, sino de quienes estamos en la gestión, o sea, de nosotros o de quienes nos antecedieron en estos cargos de responsabilidad. Y entonces investigar, como decía Mauricio, sobre lo que estamos haciendo nosotros, sobre las decisiones que tenemos cotidianas, es la mejor manera de ir dejando huella para poder verificar que aquellas decisiones que estamos tomando están dando resultados. De hecho, yo diría que la clave está allí, en que exista el espacio de gestión comprometido con una gestión basada en evidencias, que haga de esta información, de estos resultados, parte de su agenda, que le haga seguimiento. Y eso asegura, como lo decía también Mauricio, que podamos ir viendo resultados y si no los vemos, que vayamos haciendo los ajustes. No estamos investigando sobre lo que otros hacen y esos otros tomarán sus decisiones, sino sobre lo que nosotros hacemos. Y por lo tanto estamos comprometidos o debemos comprometernos con esas decisiones. Y un punto final que no quería dejar pasar es el tema de las publicaciones. Yo comparto totalmente la idea de que la publicación es el subproducto. Lo importante es la labor investigativa, la comprensión cada vez mejor de lo que estamos haciendo y las decisiones que tomemos. Y en esas publicaciones también comparto con entusiasmo total la idea de publicarlas en nuestro espacio, donde estamos nosotros y donde lo van a poder leer y compartir quienes nos interesa que se sumen a la causa. Eso es todo. Muchísimas gracias, Marcela, nuevamente.
Total, muchas gracias, doctor Pedro. Entonces, con esto damos por finalizada la jornada. Agradecerles porque creo que una jornada exitosa es gracias no solamente a los conferencistas y a todo el diseño que hay detrás, sino a su participación y pues deseo de compartir experiencias y de sumarse pues a este red colaborativa. Muchísimas gracias a todos. Ya por cuestiones de tiempo, entonces ya vamos a dar por finalizada la sesión, doctor José. Para que todos puedan ir a descansar y disfrutar de su fin de semana. Les súper atentos al grupo de WhatsApp, ahí no solamente compartimos los artículos, sino que nuevamente les voy a enviar la guía de la unidad 1 para que puedan seguir avanzando y preparar sus sesiones. Muchísimas gracias, feliz fin de semana. Chao, chao. Chao. Muchas Hasta gracias. luego, Buena semana para gracias. todos. Cuídense. Chao. Chao, buen fin de Bueno, semana. doctores. Chao. Chao, gracias. Feliz tarde para todos. Con todo.